nombre es Ana, estamos empezando a entrevistar a Jimmy Calderón, él es de Lima, Perú. ¿Qué nos podrías decir? Voy a tocar un tema netamente argentino, yo sé que tal vez también pase en Perú, pero no creo que pase con la amplitud que pasa acá en nuestro país. Y No sé, no sé. te quería preguntar cómo pueden ayudarnos las constelaciones organizacionales con respecto a lo que es la inestabilidad, porque los empresarios no saben si invertir, si no invertir, no pueden comprar cosas, o sea, les cuesta importar, ni hablar de exportar, o sea. Bueno, ahí lo interesante, Ana, es entender un concepto que trabaja un colega acá en Perú, que es Julio Príncipe, que es hacer una especie de zoom. Los que tienen cámara, estas cámaras que se desenfoca y enfoca el lente y que ayuda al zoom, habría que ver qué zoom le aplicamos al tema que vamos a trabajar. Me explico. Si vamos a trabajar una organización micro, pequeña, familiar, bueno, ahí lo que va a intervenir es la historia de la empresa y la historia del dueño de la empresa. ¿Ok? Es una empresa que no es muy grande, tiene 20 colaboradores y tiene 10 años en el mercado. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con una empresa ya grande, no? ¿Qué pasa con una Quilmes? ¿Qué pasa con una empresa que ya tiene tiempo en el mercado? Cuando es una empresa que tiene tiempo en el mercado, si te vas a dar cuenta, ya no es solo familiar, que quizás comenzó familiar, sino que han entrado inversionistas, han entrado los proveedores, han habido compras internacionales, las han comprado de un país, de otro país, tiene una historia mucho más compleja. Al tener una historia mucho más compleja, se va a hacer más grande y el zoom que necesitamos, fíjate en el movimiento que va a hacer, es es un ir hacia atrás para poder ver más ampliamente. Y cuando vemos más amplio, vamos a ver que en esa empresa, imaginemos, Quilmes, ha intervenido factores del Estado, leyes que han estado a favor, leyes que han estado en contra, leyes que la han perjudicado, que la han favorecido. Entonces, es mucho más complejo. Y cuando hay algo que es más complejo, no es imposible, pero hay que tener la perspectiva adecuada para trabajarlo. Entonces, podemos entender esto, que ya no es solo la historia de la empresa, sino que mira lo complejo que va a ser, Ana, cuando le sumas la historia de la provincia, o la historia del país, o la historia de Sudamérica, o la historia de la humanidad. Entonces, una constelación puede atender un problema de una microempresa, que sería la mía, por ejemplo, que tengo 4 colaboradores y punto, o puede trabajar una gran organización, como por ejemplo el Ministerio de la Hacienda, o una organización más grande como un país, que también es un sistema, o a la raza humana. Mira, ¿por qué voy a ir a la raza humana? Para que nos entendamos bien. Cuando hablamos, por ejemplo, de esto que pasó, que nos golpeó a todos como humanos, que fue la pandemia, cuando uno comienza a investigar los patrones, se da cuenta que hay pandemias que se repiten cada 100 años. Entonces, estos fenómenos repetitivos no corresponden a un solo país, sino a la raza humana. Eso es mucho más complejo. Y así hay temas mucho hasta más fuertes que tienen que ver con cosas que hasta pueden ser tabú, pero que las vamos a dejar para el otro lado. Y cuando tú me hablas, pero yo tengo que responderle igual a los empresarios, ¿no? Porque tengo que hablar de la Sí, inestabilidad, ¿no? Entonces, cuando sí. un empresario viene y me dice, Jimmy, ¿qué hago? ¿Cómo? ¿Compramos, no compramos, invertimos, no invertimos? Yo le digo, bueno, lo primero que hay que entender acá, vamos a poner a un jugador acá nuevo, y este jugador va a ser la incertidumbre. Entonces, yo creo que todos los empresarios, eh, tú que también trabajas con empresas, tú que debes también tener tu micro, así como yo, microempresa, pequeña empresa, tenemos que andar, uno, ya no podemos hacer un plan de 5 años, no podemos hacer un plan de un año. Los planes que hacemos acá en Lima, por ejemplo, con algunos colegas que me reúno, son planes trimestrales, con revisiones mensuales. Y si trabajamos con redes sociales, eso todavía tiene más impacto porque tenemos que estar revisando por semana. Entonces, ¿a qué me refiero? Ya se acabaron los planes a largo plazo, se acabaron las historias elefantiásicas. Tenemos que comenzar a trabajar desde la incertidumbre, con pequeños pasos, con pasos cortos, con baby steps, porque estamos caminando en la neblina. Y cuando tú estás en la neblina, no le puedes meter 100 al carro en la carretera, ni puedes irte corriendo, sino que tenemos que ir paso a paso. Entonces acá hay que sumarle además tener un principio de realidad. Y hay que hablar con números en temas presupuestales, qué tanto presupuesto tengo para hacer experimentos y pruebas,
y no poner, como dicen esta frase, todos los huevos en el mismo saco. Hay que ir viendo cómo diversificar, o bien diversificar las unidades de negocio, o bien diversificar las empresas, o bien diversificar los servicios y que nuestros productos o servicios sean de una medición de impacto corto para hacer cambios rápidos, ¿no? Yo no puedo, imagínate cómo habrán estado todos los hoteles y las compañías aeronáuticas el día 20 de febrero del 2020. O sea, fue un desastre el 21 de febrero. Acá paró todo el 20 de febrero y yo tenía hoteles contratados para hacer eventos y todo. O sea, ya no se pueden hacer, sino que hay que darle un lugar, como dicen en constelaciones, hay que incluir la incertidumbre, lo incierto. Lo cual, dicho sea de paso, era de toda la vida, sino que recién nos hemos dado cuenta. O sea, las empresas creían que porque les iba bien un año, el año que viene se iba a replicar. Eso no es así. Hay que estudiar cuáles son los patrones que se repiten, ¿no? Por ejemplo, yo hago un estudio de patrones en mi empresa y yo sé que en enero no vendo. En enero no vendo. Y en diciembre sí hay mucho trabajo porque las empresas están agotando sus presupuestos de capacitaciones del año, pero en enero, febrero no, entonces tengo que ver qué otra cosa hago. Entonces, esa es mi invitación a que más que un consejo directo, que tengan en cuenta estas dos cosas, la incertidumbre y al mismo tiempo el principio de realidad a la hora de invertir. Así que hablando de deudas, cuidado con las deudas sin sentido. Bien, me encantó tu explicación y creo que le va a servir mucho a las personas. ¿Cómo le sirve al cliente que tiene una empresa, al dueño de una empresa, que acá hay muchísimas empresas familiares, un gran, pero altísimo el porcentaje de empresas familiares? ¿Y cómo le sirve a una empresa contratar los servicios de desarrollo personal, de capacitaciones, de talleres para sus empleados? ¿En qué le sirve? ¿Qué cambios has visto vos? ¿Qué tiene que ver todo esto del liderazgo, constelaciones organizacionales, coaching sistémico, que sería el coaching con todo, o sea, desde la mirada sistémica, y qué tiene que ver, porque por ahí se habla mucho en recursos humanos de las habilidades blandas, liderazgo, comunicación, bueno, son muchísimas, adaptabilidad, flexibilidad, y integrar esta herramienta innovadora, por decirlo de alguna manera, dentro de lo que es el desarrollo de sus empleados. No, excelente, excelente pregunta y explicación, porque lo que tenemos que tomar en cuenta acá es lo siguiente. Primero que nada, voy a dirigirme a todos los consteladores y coaching sistémicos. Nosotros tenemos una herramienta que es hermosa para nosotros, pero que está al servicio siempre de las organizaciones. ¿Por qué lo digo? Porque una vez yo realicé una constelación para probar, que también hacemos constelaciones para testear, para probar, y era interesante porque en la constelación habían dos representantes, uno que representaba el mundo de los negocios y otro que representaba la herramienta de constelaciones. Y lo que funcionaba, ese es tip para nosotros, a los consteladores, es nosotros acercarnos a las empresas, no esperar que las empresas entiendan lo que son las constelaciones. A lo que me refiero, una empresa lo que quiere, primero que nada, es, y esto va a ser doloroso quizás, o quizás sea mi juicio, pero las empresas lo que quieren primero es rentabilidad, ¿ok? Si yo les voy a hablar a las empresas de habilidades blandas y la comunicación y el liderazgo, quizás recursos humanos va a estar muy atento de escucharme, ¿ok? Porque también son muy amables y muy lindas personas en recursos humanos. Y los otros también, sino que el dueño lo que va a decirme es, ok, ok, ya, ya, sí, 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 todo muy lindo, qué chévere, que se abracen y lloren ya. ¿Y eso cómo me va a revertir en rentabilidad? No, porque la idea es esta, ¿no? La idea es que luego de que te pago a ti, acá hay una rentabilidad. Entonces ahí también nosotros tenemos que comenzar a hilar fino, ¿no? Tenemos que hilar muy fino, porque uno de los consejos que yo les daría también, hablando todavía de los consteladores y los coaches, es que tratemos de entrar a las empresas. Primero tratemos de entrar. Primero que nos contraten, no que nos entiendan. Primero que nos contraten, para que nosotros, una vez que nos contratan, ganamos la confianza de los decisores. Los decisores son los que nos llaman en las organizaciones, que puede ser recursos humanos, puede ser ventas o puede ser gerencia. Y a veces el dueño cuando hay contactos directos.
Entonces, una vez que entramos, ahí podemos ir, como yo digo, metiendo de contrabando las constelaciones. ¿Por qué digo de contrabando? Porque nosotros no necesitamos explicar cuál es el método de trabajo a los clientes. Eso puede ser posterior, pero normalmente los clientes lo que quieren es que les vaya bien. Es como, por ejemplo, tú estás con una pequeña carraspera, con una tos. Tú cuando vas al médico, tú quieres que el médico te alivie la carraspera o la tos. No te importa mucho saber con qué método lo hizo, el método Skinsell, el método Fire. O sea, tú quieres que te resuelva el tema. Entonces nosotros tenemos que ser muy entregados a la efectividad. Entonces, ¿de qué manera le va a ayudar esto a las empresas? Lo primero que tenemos que hacer es hablarle a las empresas en términos de beneficios. Los beneficios que van a tener, comenzando por una empresa familiar, es que haya orden. Y uno de los dolores más grandes de una empresa familiar es que hay un total desorden. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Cuando vienen a la sesión, vienen a la consulta con nosotros como consultores, como asesores, y nos dicen, mira, en mi empresa hay un problema porque mi esposa lo que hace, y yo le digo, perdón, espérate. Tú me estás hablando de tu empresa y luego me habla de tu esposa. Sí, lo que pasa es que mi esposa es la gerente de recursos humanos y yo soy el gerente de operación. Sí, pero quiero que me digas, ¿vamos a hablar de quién? ¿De tu esposa o de la gerente de recursos humanos? Porque son dos entidades diferentes. No, pero es lo mismo, si igual cuando vamos a la casa, igual seguimos hablando de la empresa. Ah, ok, acá está todo desordenado. Acá lo que nosotros tenemos que hacer es poner orden, ¿no? Entonces, Ana se dedica a una cosa, Seba se dedica a otra cosa, pero son los cargos. Hablando de instituciones educativas, una vez yo fui a una organización educativa y estaba con las dos dueñas del colegio y las dos dueñas se referían a ellas entre sí de esta manera. Miss Patty, Miss, se acostumbra decir acá en Perú, no sé por qué. Miss Patty, dígame, Miss Lorena. No, Miss Lorena, lo que pasa es esto. Tiene razón, Miss Patty. Y yo las miraba y yo les decía, disculpa, pero son hermanas, ¿no? Porque yo sé que son hermanas, se apellidan igual. Y me dijeron, sí, Jimmy, somos hermanas, solo que dentro del colegio nos llamamos Miss Patty y Miss Lorena. Fuera del colegio, a las 5 de la tarde, en nuestras casas, somos Patty y Lorena. Ah, perfecto, le digo. Es algo bueno, porque al mismo tiempo esto que no creemos que se comparte luego con los colaboradores. Y los colaboradores también llegan a un nivel muy coloquial que quizás no es el necesario cuando hay que tomar decisiones. Entonces, uno de los beneficios que les vamos a dar a las organizaciones que nos contratan es darles orden. Otra es apoyarlos en la rentabilidad en base a un mejor clima laboral. ¿Por qué? Porque se ha comprobado con estudios que mientras haya un clima laboral más agradable, la productividad es mejor. Y aparte que nosotros podemos trabajar el liderazgo de manera proactiva. ¿Con quiénes? Con los futuros líderes. Y también podemos enseñarle a los líderes equipos a cómo liderar un equipo y podemos trabajar con los equipos a ser altamente efectivos desde el trabajo de constelaciones, con dinámicas propias de nosotros, pero que no tenemos que explicar, sino que tenemos que ejecutar. Entonces, también podemos, otro de los beneficios que tenemos con los clientes de empresas, es que podemos testear, podemos probar nuevos escenarios. Imaginemos que tienen un producto nuevo. Entonces, un producto nuevo, para que se entienda rápido, es como un hijo nuevo en una familia. ¿Impacta o no impacta? Impacta de todas maneras. ¿Por qué? Porque este producto nuevo va a requerir un presupuesto. Y a veces las organizaciones no le asignan un presupuesto nuevo, un presupuesto a los productos nuevos, sino que jalan de la venta de otros productos. Entonces, ¿cómo tú crees, Ana, que se sienten los que venden el otro producto cuando les quitan el dinero que les han dado para que se meta ese dinero al nuevo producto? Eso trae desequilibrios. Entonces, nosotros tenemos que ayudar a equilibrar. A, aunque no parezca, las empresas en la universidad nos enseñan cómo debe ser una empresa, pero en la vida real las empresas funcionan totalmente diferentes a como lo dicen en la universidad. Pero ojo, así todo funcionan. Así todo tienen 20 años. Entonces nosotros también tenemos que ir, otro tip, otro consejo para los consteladores o para cualquier coach y consultor de empresa, es ir con respeto hacia las empresas. Nosotros no vamos a arreglar ni a sanar las empresas, porque como te estoy comentando, Ana, hay empresas que tienen 25 años, es un desastre cómo llevan la organización, pero están ahí y tienen ventas y lo pueden hacer mejor, pero
para que lo puedan hacer mejor, nosotros tenemos que ir con respeto. Oh, me encantó la explicación.